Mito y ficción filosófica es el subtítulo que le dimos a Foro Stoa 2021. Y como siempre en Stoa, el arte tiene un lugar, y más si el tema es la ficción. Y para este caso, la exposición de arte que acompaña Mito y ficción filosófica, indudablemente la pensamos en términos de la ficción. Y en términos de la ficción, teniendo en cuenta que la obra que estamos viendo durante esta semana de Mariluz Gil, nuestra artista invitada, la obra Trampas de Hilo, entra en el campo de la imaginación, que en algún momento Stoa suscitó este tema. Entra en el campo de la ficción porque en esta experiencia performativa, pero también de instalación, de escultura corporal y de pintura visual centrada en el cuerpo y con la intervención del vestido como un tema central, Mariluz Gil de todas maneras inventa un personaje o unos personajes que aparecen en la escena en este trabajo que ella se propone. Lo hemos llamado como el paso del imaginario a la ficción, porque Mariluz Gil parte como de la premisa de que el cuerpo femenino y el vestido femenino, a propósito de diseño, han sido prediseñados por la moda, por la cultura, ha involucrado prejuicios sobre el cuerpo femenino, estereotipos, tópicos, que Mariluz pone en cuestión y pone en crisis. Y hemos también diseñado el concepto de pasarela crítica. Una pasarela crítica es un lugar en donde, tomando los elementos de las pasarelas que todos conocemos en el mundo de la moda, ese lugar es visto de una manera crítica, porque un personaje atraviesa esa pasarela envuelta en un traje que de cierta manera puede parecer para el espectador como, de acuerdo a los gestos y a los movimientos, incómoda, como que no se acomoda ahí, como que hay una entrada en la dificultad de estar dentro de ese vestido, pero al mismo tiempo está inventando un personaje que a su vez está proponiendo otra relación con el vestido. Y sobre eso vamos a hablar con Mariluz Gil, que en algún momento nos cuenta que todo había nacido en el barrio popular, y en su infancia en una suerte de intuición física de que esa niña que era Mariluz no se acomodaba a esa cosa que se le imponía desde afuera, desde el vestido y desde lo que era modelar un cuerpo a través de un vestido que bien podía pasar por la moda, pero también podía proponerle a las mujeres que eso era la feminidad. Entonces, bajo ese postulado, ella hace esta obra. Yo quiero empezar por directamente planteándole a Mariluz, a propósito del diseño, la obra se llama Trampas de Hilo, ¿cómo es esa experiencia de diseño de esos trajes? Ella que no es diseñadora, pero que se convierte en una diseñadora crítica, de contacto con materiales y de contacto físico con hilos y con una, digamos, una estructura estética. ¿Cómo construye estos trajes que estamos viendo, que acabamos de ver también en Stoa 2021, en la inauguración? ¿Cómo construye esos hilos y de qué manera se contacta? ¿Cómo hace pasar ese imaginario que está encerrado en los tópicos a esa
ficción en la que ella pone el personaje y que comienza con el cuerpo y comienza con el vestido. Bueno, un saludo para todos y todas y muchísimas gracias por esta invitación tan especial que me hacen. Yo desde muy pequeña he tenido mucho contacto con las telas y con los hilos por influencia de mi madre. Y siempre he pensado que la tela se puede moldear como uno quiera. Y ese es como mi punto de partida. Parto de esa premisa, ¿cierto?, que es moldeable para generar como unos trajes que condicionen el cuerpo, pero que realmente, o sea, yo no hago un diseño donde yo digo, el cuerpo va a quedar así cuando se ponga este traje, no. Yo pienso como voy a anularle las extremidades o voy a anularle el rostro. Voy a coser de manera que la pierna tenga que estar doblada siempre así. O sea, no es una cosa fingida, es un asunto que el cuerpo, que la tela, que el vestuario condiciona ese cuerpo. Y que si opone resistencia, pues el traje se rasgaría, ¿cierto? Se rompe. O pues hasta el momento nunca me ha pasado, pero pues que están como muy bien confeccionados, que no, más fácil me caigo yo dentro de ese vestido que se rompa el traje. No, como lo mencionaste, no soy diseñadora de modas, es algo muy empírico y es como una fijación que he tenido siempre desde muy niña, donde no me siento cómoda con la oferta que me ofrece el mercado, y siempre buscaba mandar a hacer mis prendas. Entonces, bueno, no solo por la influencia de mi madre, sino también entonces yo buscando, experimentando desde muy niña, desde la intuición, porque realmente era como una necesidad que yo quería suplir desde mi necesidad. Entonces aprendí como de telas, más que todo aprendí de telas y de caídas y de texturas, y para mí fue un mundo como súper fascinante. Yo me considero como adicta a las telas. Yo no puedo pasar por un almacén de telas porque, o sea, si yo pudiera tendría un almacén de telas literal. Eso, pero la posición crítica, que es la que estamos resaltando, porque indudablemente para crear contamos también con un elemento crítico y tu obra es bastante crítica. Entonces, ¿cómo se plantea en el momento en que está diseñando lo que estamos viendo? Ese traje con el que pasaste por acá, por los corredores y por este espacio de Stoa 2021, lo diseñas pensando entonces en que ese cuerpo va a estar incómodo, exasperado, que va a entablar como una lucha, ¿cierto? Garantizas que no se va a romper porque está muy bien hecho, pero lo estás pensando para eso, ¿cierto? Sí. Pero al mismo tiempo el traje es hermoso, o sea, el traje es hermoso, ¿cierto? Y uno diría, vale, también, porque construye una belleza distinta. Sí, la premisa es esa, incomodidad. Que yo me sienta lo más condicionada desde el movimiento cuando me pongo los trajes. El traje, cuando yo lo diseño, porque eso va sobre la marcha, o sea, yo tengo como unas ideas, ¿cierto? Como en entonces voy a condicionar el movimiento de las piernas o voy a anular los brazos. Pero realmente la acción se da cuando yo me pongo el vestido, porque yo no sé qué va a pasar, ¿cierto? Yo no puedo, yo no actúo de esa manera, como que yo no puedo pensar, la acción va a ser esto y voy a hacer un traje para que me condicione a moverme de esa manera. No, yo diseño el traje y cuando me lo pongo es que yo sé qué es cuál es la acción. El acontecimiento, exacto. Muchas veces no se revela inmediatamente, o sea, yo me lo pongo y bueno, ¿yo qué hago entonces con esto? Que así fue como, bueno, esa acción no está en esta exposición, pero pasó pues como con un traje que
yo me lo ponía y me lo quitaba y yo quería hacer como una acción diferente. No es que quería hacer una acción diferente, estaba mirando qué acción hacer con eso. Y la situación te lleva a la acción. Exacto. Entonces realmente ahí la acción fue como quitarme y ponerme el vestido, o sea, no hay de otra, porque yo pensaba hacer como otra cosa, como comer, ¿cierto? Como dentro de la cotidianidad. Por ejemplo, con la acción que se realizó en esta exposición, la premisa giraba alrededor de los accesorios, el accesorio con el cual hago la acción, donde estoy arrastrando este accesorio con la oreja, pero lo diseño de manera que no me genere tampoco un daño a mi cuerpo, ¿cierto? La idea es que, si bien transmite una idea muy clara sobre condicionamiento, sobre opresión hacia el cuerpo femenino, mi idea tampoco es… No es como el happening extremo, pues, que a lacerar, veces sí. interviene sobre Sin embargo, sí me el dolor duele, físico. sin embargo, sí siento agotamiento, pero no es como, sí, no es como algo tan extremo que pues quede herida, sangrando, que eso pues puede generar en el otro también como algo, pues una irrupción ahí muy, muy más extrema. Pero si hay un cansancio, si hay un agotamiento, y por ejemplo, en este caso, con esta acción, el traje se limitó pues como desde las piernas, ¿cierto? Como que se limita el caminar. El caminar es lento, pero no porque yo lo hago lento, sino porque el traje me condiciona a que debe ser así. Entonces esa es como mi premisa siempre cuando realizo un traje, que el traje realmente me obligue y me condicione a estar en esa postura, no es algo fingido. Claro. No es algo como que voy a poner la mano y me voy a quedar ahí, no, es porque entonces la costura pasó por ahí o la manga está pegada a la cabeza y me obliga a estar ahí, o sea, estoy obligada, no hay otra manera de llevar ese traje. Entonces esa es la premisa siempre. Como es tela, entonces yo juego mucho con las formas y sí, pues como lo llevo casi que a los extremos, pues como de condicionarlo, entonces pego un extremo y una manga en la parte de atrás de la espalda, como se ve en la imagen, como que la parte de abajo del pie, entonces en la rodilla, y a veces, o sea, como es tela, repito otra vez, es muy maleable y da la posibilidad de podérselo poner, porque esa es otra cuestión, ponerse ese traje. A veces termina siendo también otra acción ponerse este traje y luego volvérselo a quitar, que la misma acción. Por eso, por ejemplo, el vestido dorado surgió esa acción de ponerme y quitarme un traje porque ya era demasiado, había desde el gesto era súper potente, pues como en esa acción y no había que buscarle nada más, ¿cierto? Hay un elemento que siempre está presente en todas las acciones, digamos, en el arte visual, y es que tiene pues la espontaneidad del momento y de la situación. O sea, lo que vimos hoy, no es igual a lo que otro puede ver en otro momento escenográfico y en escena, en otra muestra, ¿sí? Pero las cosas que vemos al interior de la sala de exposición ya nos llevan a la inmovilidad, ¿no? Entonces, ese diálogo con la inmovilidad, eso que aparece ahí en la sala de exposición, ¿se distribuye de la misma manera siempre o usted también se inspira cada vez? O sea, lo que estamos viendo ahí es igual a lo que van a ver siempre los espectadores cuando veamos el trabajo de Mariluz. Pues básicamente sí, lo que cambia es como la distribución en el espacio, pero y que pues cierto que cada año pueda seguir produciendo pues como obra y que haya una pieza diferente cada vez que haya una exposición en lo posible, ¿cierto? También es el espacio, pues cierto, porque a veces no se pueden poner todas las piezas o no hay unos lugares que se necesitan específicos para poner las piezas. Entonces también como la instalación de estos trajes se da mucho también por el espacio y cómo está la distribución de la sala y qué se pueda poner también. Y de hecho desde un principio de mi trabajo no estaba contemplado
la exhibición de los trajes. Realmente fue algo que surgió de manera muy orgánica, porque terminó siendo como una pieza escultórica que hacía parte ineludible después del trabajo, o sea, no se podía sacar, era el vestigio, era la prueba de esa acción. Entonces sí, como que se ha ido ganando ese lugar poco a poco, se ha ido poblando. Sí, porque realmente en un principio nunca se pensó como en la instalación de los trajes. Por ejemplo, este traje que vimos puede hacer parte después de… Sí, sí, este de traje esculturas visuales. Va expuesto, porque también es pensarse cómo exponer este traje y que sí dialogue con las demás piezas que están exhibidas, porque tiene que haber una manera de exhibirse, no, ¿cierto? Que también hagan juego con esas mismas piezas que son como tan glamurosas, tan… porque yo siempre hablo como del glamour, del brillo, porque siento que eso es lo que genera uno cuando se viste en la cotidianidad y se viste de cierta manera, ¿cierto? Con cierto fin de agradar al otro, es como llamar la atención, pero no llamar la atención de manera negativa, sino porque realmente pues, es como el precepto sociocultural, ¿cierto? Como de aceptación. Entonces, para mí, como una metáfora de llamar la atención, es como el brillo, ¿cierto? Algo que brilla y que te llama la atención, como que, entonces siempre trabajo mucho con esas texturas también. O sea, de todas maneras, a pesar de que tomas una distancia crítica frente a los tópicos, con lo que eres muy clara, de ser crítica con los tópicos establecidos, de todas maneras mantienes la idea de que el vestido ilumina de alguna manera el cuerpo, realza, ¿cierto? Es decir, no es una iconoclastia. O sea, un iconoclasta se define porque definitivamente todas las imágenes no valen y las destruye definitivamente, ¿cierto? Sospecho mucho de esos iconoclastas porque regularmente son puritanos. O sea, los iconoclastas digamos, en Bizancio se caracterizaban por justificar sus actos, por moral, ¿cierto? Por una moral. Porque cuando se llega al otro extremo, por ejemplo, en el socialismo, todo el mundo se vestía igual, en el socialismo ruso, ¿cierto? Entonces, creyendo que todo esos eran valores, valores burgueses o excedentarios, usted de todas maneras salva esa sensualidad que de todas maneras hay ahí y ese resalte que hay ahí. No, ¿o estoy equivocado? No, totalmente, es que tampoco es negarse, tampoco es negar los gustos que uno pueda tener, o sea, yo lo digo desde mi experiencia, yo soy mujer, siempre estuve muy como apática al estilo, a la moda, al mostrarme femenina, pero no porque no me gustaba, sino porque era más bien como la imposición. Entonces yo siempre hablo, es como el derecho a decidir. Entonces, si yo me quiero poner unos tacones, que sea porque yo me los quiero poner, no porque me están diciendo que ese es el deber ser y eso hace parte de los convencionalismos sociales. Entonces, siempre como yendo muy en la contraria, pero no quiere decir que a mí no me guste el mundo de la moda, el mundo del vestuario. De hecho me encanta, soy una apasionada de la moda, del vestuario. Yo creo que de alguna manera también es por eso que lo hago, porque a mí realmente me gusta. Simplemente mi crítica es, o mi posición es un asunto como de poder decidir, ¿cierto? Como un asunto de decisión. Si yo quiero salir a la calle con un mini short y un top, que lo pueda hacer sin sentirme juzgada, sin sentirme señalada, sin que haya un juzgamiento sobre este cuerpo, que entonces porque te vistes así, entonces la gente te tiene que decir cosas, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa, ¿cierto? Como que hay unos preceptos socioculturales que a través del vestuario indican que una persona es tal o tal, ¿cierto? Se comporta de tal manera, y eso no es así. Yo apunto como a romper como esos esquemas.
el accesorio no es más que el acceso a uno mismo, ¿no? Pues el accesorio no Es una, comunica, o sea, claro. como que transmite identidad, comunica deseos, comunica tus puntos de vista, por ejemplo, las personas, entonces, por ejemplo, las culturas, desde la cultura, los punqueros, los rockeros, están comunicando. Las personas que se tatúan. Las personas que se tatúan, las que se perforan el cuerpo, cierto, cada quien siento yo que es libre de vestirse como quiera. Y de manifestar el ser y su existencia y su relación con el mundo a través del cuerpo y a través del vestido. Y eso quiero conectarlo pues con este STOA 2021 porque al principio había hablado que la imaginación comienza cuando somos críticos con el imaginario, es decir, el imaginario es lo que nos impone, ¿cierto? Lo que se vuelve hegemónico y que se vuelve de una sola manera, ¿cierto? Que impone incluso una idea de la mujer, una idea de lo femenino, de lo masculino, etc. En cambio, la imaginación crea, ¿cierto? Y la ficción en este caso es ese paso. Usted se inventa un personaje, ¿cierto? Que de alguna manera lo había inventado ya en la infancia, de cierta manera. Hábleme de ese personaje que usted inventa, porque usted lo pone ahí como un actor que modela a su personaje, pero al mismo tiempo usted es ese personaje. ¿Cómo es esa relación entre Mariluz y el personaje que estamos viendo ahí, que está inventando una nueva relación con el cuerpo y con el vestido? Sí, esa es otra Mariluz. Hay una otredad. Sí, ahí hay una otredad. Porque realmente, sí, yo me desfiguro de lo que soy yo. O sea, si fuera yo la que fuera a hacer esas acciones, siento que no resistiría ni 15 minutos. Pero realmente yo me meto, más que en un personaje, me meto literal en ese vestido. O sea, yo me condiciono psicológicamente, mentalmente, físicamente para meterme en ese vestido y poder realizar la acción o aguantar, porque algo que es pues una característica de mis acciones es que son de larga duración y de resistencia, porque hablo de eso, de cómo las mujeres a través de toda esta parafernalia de la moda y el vestuario resistimos también, ¿cierto? Eso es una resistencia constante cuando el vestido nos aprieta, los tacones nos aprietan, entonces las aretas nos pesan, eso es una resistencia todo el tiempo a eso. O sea, no una resistencia como de oposición, sino de resistencia de aguantar, más bien, como aguantar, es aguantar. Cuando te hacen las trenzas, entonces que me están jalando y entonces que con dolor de cabeza, estamos aguantando, estamos, sí, aguantándonos ese dolor. Y realmente cuando yo hago estas acciones, la idea no es simular el dolor, es sentir el dolor. Yo siento el dolor, yo me canso. Pero la idea también es, hablando también de esa misma condición de la mujer del aguante, es llevarme mi cuerpo al máximo aguante, hasta dónde puedo aguantar yo. O cómo lo puedo sobrellevar o mostrar desde mi cuerpo como esa resistencia o ese aguante, pero por lo general como que mi meta máxima es poder siempre terminar la acción o durar como un tiempo mínimo que debe durar la acción, ¿cierto? Como que mínimo tiene que durar media hora, pues, ¿cierto? Porque no, para mí, como yo digo, no sería chiste, o sea, sería fácil. Hay algo que compartes con los artistas con las escenas similares, pues, a las acciones, al video, perdón, al arte y a la acción en el arte y al performance, que es, digamos, la danza y el teatro. O sea, hay necesidad de pasar también con un extremo, por un extremo donde el dolor se vuelve indicador del trance por el que hay que pasar. Y de todas maneras el arte no puede estar ajeno a eso, ¿cierto? No, Totalmente. Tiene una cuota de sufrimiento que implica de todas maneras llevar las cosas al límite y pasar el límite. Exacto. Entonces ese otro lado que encuentras, cuando te encuentras con el otro lado, cuando te encuentras con que es posible habitar un cuerpo de otra manera y evitar un traje de otra manera, realmente eso ¿cómo lo podríamos llamar? Eso algunos lo llaman
entrar en una nueva identidad. Yo no estoy muy seguro si es una nueva identidad, yo creo que es más una alteridad, que uno es más en la alteridad que en la identidad, a pesar de que todo el tiempo nos están diciendo la identidad, pero es que yo no logro precisar exactamente qué es la identidad. Mientras con la otredad, con la alteridad, con prestarle a otro lo que somos, nos encontramos. Y en el fondo de la creación artística eso está. Esta estoa, por ejemplo, está celebrando el carnaval. Y el carnaval está implicado en el traje y está implicado en la máscara. Y los antiguos siempre creyeron que la máscara no era lo que ocultaba, sino lo que revelaba, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, es tu máscara. Es lo que te quiero como invitar a pensar. No lo había pensado así. O es mi máscara, o sea, o lo mi otra máscara. Lo otro que eres tú misma, de cierta manera, porque eso otro era lo que estabas buscando. No estabas conforme. La niña que eras no lo contó en una entrevista anterior, se lo digo a los espectadores, la niña que era no estaba muy contenta con la manera en cómo se le imponían las cosas. Ajá. Entonces la niña que era quería también encontrar otro lugar. De alguna manera es una máscara que también me puede como proteger de esas miradas de rechazo o que juzgan, que cuestionan, ¿cierto? Porque cuando me ha pasado muchas veces que cuando yo salgo de la acción, las personas no me reconocen, ¿cierto? Como la saludo, pasa algo, pues por lo general casi nadie interactúa con las acciones porque pues la lectura que se da no es esa, simplemente la observación, pero muchas veces pasa que no me reconocen, pues que los voy a saludar o darles las gracias a las personas por estar en la acción, entonces me miran como, ¿y esta quién es? Entonces ha pasado mucho eso porque es como que se desfigura mi yo, o sea, mi personalidad cambia totalmente, y así sea el mismo cuerpo, hay como otra yo literal. No sabría yo cómo explicarlo, porque lo he visto en los registros, lo he visto en las imágenes, y también lo he visto en las personas que van a ver las acciones, como, ay, es que vos sos la misma que estaba ahí haciendo la acción, o sea, no, sos totalmente otra persona diferente. Y finalmente yo quiero decirte una cosa, titulas este trabajo Trampas de hilo. Uno puede entrar a una trampa, pero también puede escapar de ella. Hay fuga también ahí, o sea, usted entra a la trampa, ¿sí? ¿Sabe qué es una trampa? ¿Cómo es esto? ¿Por qué son trampas de hilo? Bueno, eso lo estuve discutiendo mucho con un gran amigo, Efren Giraldo, que fue como el que me asesoró en mi primera exposición individual. Entonces él fue el que me generó como esa reflexión. Es que para mí tus trabajos son como unas trampas. Muy bueno, interesante que a veces un título salga de la apreciación de un espectador. Fue una reflexión, sí, de un profesor muy querido. Bueno, ha sido muy agradable conversar contigo, ha sido, digamos, una experiencia muy valiosa para Estoa. Va a quedar para todos nosotros este recuerdo de que uno puede habitar el cuerpo de otra manera y uno puede ser otro, y en ese ser otro encontrarse, y tal vez eso es lo que hace la ficción. La ficción no es algo que se le añada a una supuesta vida normal que no existe, sino que realmente es lo que somos, ¿cierto? Somos ficción y nos inventamos, y en tu obra, a través del cuerpo y del traje, creo que lo alcanzamos a captar. Muchas gracias, Mariluz. No, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por la invitación.